El comentario con Max Cortázar. A las 2 de la tarde con 30 minutos está con nosotros mi querido Max Cortázar. Mi querido Max, ¿cómo estás? Paco, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Oye, pues bueno, independientemente de la conmoción política que estamos viviendo, que es una cuestión real y evidente, me parece que eso nos está desenfocando de uno de los graves problemas que tiene este país, que además de si lo vamos analizando por regiones, empieza a ser todavía mucho más dramático. Creo que lo que ha sucedido en Tamaulipas es gravísimo, incluido el atentado al secretario general de gobierno, lo que está sucediendo ya en Guerrero, ¿no? Que además de todo tiene no solo tintes políticos y tinte de un reclamo social, sino también que podría estar ligado, ¿no?, al desempeño de un grupo del crimen organizado como son los Ardillos. Si nos vamos también más abajo, lo que sucedió en Chiapas, la verdad es que la situación de la seguridad está teniendo un problema grave en nuestro país. Y nosotros andamos con las corcholatas, Es correcto. con los candidatos de la oposición y pues a ver si llegamos vivos, ¿no?, a la elección. Sí, lo que sí, no solo yo creo que todo el mundo podemos ir observando, pues es la parte de la cotidianidad que hay en la información que circula, que es cierto que se pierde en los temas coyunturales, ahorita con el tema de las corcholatas, con el tema de las otras corcholatas. Entonces, la atención, dijéramos, un poco mediática se va hacia allá. Pero bueno, tan solo en los últimos 15 días tuvimos en Toluca estas gentes en un puente ahí en el Paseo Atoyaca Uh-huh. colgados. Ayer En la justo central de en la Abastos, central de 9 Abastos, personas muertas. 9 personas muertas. Michoacán, que está complicado, lo que pasó en Chiapas, las declaraciones del gobernador en contra del obispo sin ninguna prueba ni ningún elemento de acusar de que la Iglesia Católica está involucrada con el crimen organizado. Pero ya viéndolo de fondo, es que en realidad al principio del sexenio yo creo que mucha gente sí creyó que este tema de estrategia de abrazos no balazos, pues a lo mejor funcionaría, pues dándole un voto de confianza. Pero ya pasaron 5 años y lo que estamos viendo es ya prácticamente, te platico un detalle que oí un comentario en la mañana en uno de los espacios informativos, donde ya hablan por decir que en Michoacán a los albañiles, a los que trabajan en las obras, ya en algunos municipios les cobran piso. No, bueno, ya O es sea, el ya, colmo, ¿no? ya eso es una cosa de empezar a tener un Estado sobre el Estado. Y eso no lo puedes permitir, ¿no? Lo de Chilpancingo ya hoy en la mañana, que si son los Ardillos y no sé quién sea, pero no importa quién sea, tú no puedes permitir que nadie haga una vejación así a la Policía Federal, a la Policía Estatal, a la Policía Municipal. Se tiene que actuar, porque el problema que vas a tener es que empiezas a perder esta parte de los territorios del país y ya no los controla el gobierno. Y eso es de altísimo riesgo, ¿no? Porque empiezas con temas como que no lo puedes creer, que a la gente cuando cobra su raya de la construcción Sí, le cobren imagínate. piso, y eso significa que a las misceláneas, a las tiendas, a las costureras, o sea, a quien sea le están cobrando. Entonces tienes un gobierno paralelo y pues yo creo que hoy ya es tarde, ¿sí? La administración actual sigue culpando al pasado. Después de 5 años, ya no puedes culpar al pasado. Tuviste muy buen tiempo para poder, si tú quieres no remediar un tema, que no se remedia de un día para otro, pero sí tener algunas soluciones que pudiéramos sentir que están funcionando. Incluso en el mismo pasado, en el pasado con aciertos y errores y a lo mejor estrategias que se debieron haber ido afinando un poco más. Yo te pongo un ejemplo. Para 2010, tú recordarás cómo estaba Baja California y cómo estaba Tijuana, ¿no? Se arreglaron. Tijuana se volvió incluso un boom, hasta en cuestiones de construcción, de zonas residenciales, etcétera. Y ahora tenemos al alcalde viviendo en un búnker porque no puede salir, ¿no? Pasó en Juárez, Juárez se arregló, Juárez estaba bien. Hoy es un desastre. O podemos platicar un poco de lo que pasa en Tamaulipas, ¿no? Tan solo hace 1 año y medio, 2 años, la misma Canacar presumía la seguridad en las carreteras en Tamaulipas. Entonces empiezas a ver problemas en Chiapas, problemas en Guerrero, problemas en Morelos, problemas también en partidos que no son parte de Morena, como lo puede vivir uno en Jalisco, Guanajuato, o las cosas que pudieran pasar en Chihuahua. Pero la realidad es que los gobernadores no pueden solos. O sea, si la federación no apoya a los gobernadores y no hay un trabajo conjunto, como en su momento se logró, tú te acordarás que Nuevo León hace algunos años era un desastre, Uh-huh.
pero en su momento el gobernador Natividad con la administración federal trabajaron en conjunto y lograron solucionarlo. Hoy Nuevo León también está empezando a vivir problemas muy graves en materia de seguridad. Fíjate que además de todo, me parece que nunca se ha podido afinar una estrategia que haya dado resultados. No sé que a mí me parece que finalmente no se ha podido tener esa estrategia. Creo que la Policía Federal me pareció un buen comienzo y también reconozco, ¿no?, los vicios que tenía, ¿no? Son evidentes, ¿no? Sí, claro. Queda perfectamente claro. Pero yo creo que es como si tienes un techo con goteras y entonces dices, vamos a solucionarlo y quitas el techo, ¿no? Y entonces... Sí, es correcto, es correcto. ¿Y ahora qué hacemos, no? Había un ejemplo que era muy claro, que era hasta dónde puede ser permitir y hasta dónde puedes empujar a que no suceda, que era pues dijéramos, una comparación que era muy clara. Paco Sea vive en su departamento, en su casa, etcétera, ¿no? Y de repente, pues uno de los vecinos decide tomar tu cocina, Uh-huh. ¿no? Y dices tú, pues bueno, le voy a dar un poco de chance que se quede en la cocina. Y bueno, y al tercer día está en la sala, ¿no? Al cuarto día está en tu recámara, y al quinto día... Ya no me cuentes lo que sigue, porque bueno, pues ya me lo imaginé. Sí, tomó tu casa. Uh-huh. Entonces, en realidad es que al crimen organizado se le tiene que combatir con una clara estrategia, pero tienes que ser frontal. Uh-huh. O sea, no puedes permitir que estemos en el punto en el que estamos, después de tantas críticas que se hizo al pasado, ¿no? Hoy tenemos el número más alto de homicidios, pues ya en la época moderna del país, calificadores internacionales poniéndote como de los últimos países en materia de seguridad, o poniéndote como los que tienen más grupos delictivos. Yo sí creo, no veo ya mucha luz en lo que resta de esta administración, pero yo sí creo que debe ser uno de los temas, o el primer tema que van a tener que manejar los candidatos a la presidencia, y qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque sí creo que si no se pone un alto de inmediato a este tema, se te va a volver a descomponer. O ya está descompuesto, más bien es un tema de arreglarlo. Veía yo el primero de las corcholatas que se ha pronunciado al respecto, que es Marcelo Ebrard, con esta estrategia Ángel. Sí, correcto. Que tiene sin duda un fundamento, y habla de la tecnología de reconocimiento de rostro y tal. Nada más que eso no es tan sencillo. O sea, no hay, por estar en campaña no se trata de engañar a la gente, porque eso cuesta primero un dineral, y además de todo, también tienes que tener no solo la tecnología, sino arreglarlo. Por supuesto, tenemos aquí en la capital un C5 que es muy importante, pero el C5 de la capital, si estamos hablando de uno de los países que más utiliza el reconocimiento de rostro, que es China, pues tú has viajado a China, lo primero que tienes que hacer cuando llegas al aeropuerto de Shanghái es estar en una de las 300 máquinas que está en el pasillo y poner tu cara. Es correcto. Pero estás hablando de un país que tiene más de ¿qué te gusta en cámaras? Debe de tener, yo creo que, para no mentirte, debe tener unos 250 millones de cámaras. Todo el país. Entonces, o sea, perdón, pero... Y fíjate, te vas a China, pero mira, ni siquiera nos vayamos tan lejos. Lo que pasó hace unos días en uno de los Juegos de México en Estados Unidos, donde en el estadio apuñalaron a una persona, sí, claro. Lo identificaron de inmediato, por el registro facial, por cómo tienen las cámaras, cómo controlan los accesos, cómo tienen todo. Lo haces de inmediato. Cuesta mucho dinero. Yo sí creo que eso, como bien dices tú, empezó a arrancar de manera correcta, con sus deficiencias y sus cosas que conocemos de la Policía Federal. Desafortunadamente, de 2013 a la fecha, pues eso ha quedado prácticamente desmantelado. Totalmente. ¿No? Y no se le dio seguimiento. Y ahora, pues, sí creo que uno de los temas, o si no es que es el tema más relevante, que por cierto tampoco lo tocan los candidatos, ¿eh? Totalmente. ¿No? Mi Max, querido, nos corta la computadora, ya que la conoces, la guadaña de Cronos. Gracias, mi querido Max. No, hombre, las 2:39, pausa y volvemos.